estimados estudiantes, bienvenidos a la clase de literatura. Como saben, soy su profesora Mercedes Pando. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, así que les voy a pedir mucha atención a cada uno de ustedes. Vamos a empezar la clase, no sin antes, decirles que espero que se encuentren todos bien en casa y que estén siguiendo los protocolos, las indicaciones. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar la clase. Les pido su atención, por favor. Empezamos. Bien, chicos, el tema de hoy es teoría literaria. Vamos a hablar sobre las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Las figuras literarias o recursos estilísticos son recursos expresivos que se emplean para dar sentido especial a una palabra o a un enunciado. El poeta las usa para dar mayor belleza y sentido a sus poemas. Muy bien, chicos, vamos a ver entonces. Aquí tenemos a un poeta peruano, es César Vallejo, ¿no? Y en la caricatura está escribiendo sus poemas. ¿Qué poema estará escribiendo ahí? Puede ser Los Heraldos Negros, puede ser Masa. Sigamos, chicos. Hablemos también de la teoría literaria. En el género lírico, los versos pueden estar escritos en prosa o en verso. ¿Qué es la prosa, chicos? Es el modelo de expresión habitual y cotidiano. Es el uso libre del lenguaje sin otros límites que la corrección y la claridad expresivas. El verso es el uso del lenguaje sujeto a reglas expresivas tales como las licencias, o sea, las licencias poéticas, las leyes, etc. ¿Seguimos, chicos? Bien, chicos, continuamos. Las figuras literarias entonces son artificios usados por los literatos con la finalidad de crear belleza mediante la palabra escrita. Tenemos las figuras de sentido o de fondo. Por ejemplo, la hipérbole es la exageración de los hechos, cualidades o circunstancias. En un verso podemos ver que dice, oh, más dura que el mármol a mis quejas. Como podemos ver en este verso, chicos, hay una exageración, ¿no? Hay una comparación aquí entre el mármol y lo duro de las quejas, ¿no? Tenemos también la figura de la metáfora. Bien, chicos, la figura literaria metáfora consiste en la comparación directa de dos elementos. Por ejemplo, el verso dice, nuestras vidas son los ríos. Tus dos luceros iluminan tu rostro. Aquí, cuando habla de luceros, se refiere a los ojos, ¿no? Y tenemos también la figura literaria símil, que consiste en la comparación indirecta. Usualmente se identifica con ciertas palabras, con la palabra como, tal, cual, parece, se asemeja, etc. Y el ejemplo dice, ¿quién no llorará aunque tenga el pecho como un pedernal? Aquí está, la palabra clave es como. Está haciendo una comparación indirecta. ¿Quién no llorará aunque tenga el pecho como un pedernal? Está comparando entonces el pecho con un pedernal, es decir, si su pecho está hecho de piedra, ¿no? Muy bien. Vamos a ver más figuras literarias de sentido o de fondo. Tenemos también la metonimia. ¿En qué consiste la metonimia? Es el reemplazo de un término por otro que tenga igual o similar significado. Y tenemos un verso para ejemplificar. Dice, eres la causa de mis lágrimas. Y aquí se refiere con lágrimas, está haciendo alusión a la pena, ¿no? A la pena que uno puede sentir y por la cual derramar algunas lágrimas, ¿no? Muy bien. Tenemos también la figura literaria sinécdoque. ¿En qué consiste? En realidad es un tipo de metonimia, solo que los términos que se reemplazan están en relación de todo parte o parte todo. Veamos el ejemplo. El pueblo lo eligió.
Aquí hablamos de pueblo y ciudadanos. Y en la otra parte dice, la escuadra zarpó. Aquí se refiere a parte, la parte sería la escuadra y el todo sería el barco, ¿no? Muy bien. De eso se trata entonces la sinétoque. Tenemos también la figura alegoría. Cuando en una composición poética se suceden metáforas dirigidas todas a un mismo asunto. A eso se refiere entonces alegoría. Y dice el ejemplo, no hay príncipe que viva como él. Toma desayuno con Aristóteles, come con Marco Tulio, toma el té con Helicón y cena con Séneca. Entonces la alegoría se refiere a una metáfora dirigida a un mismo asunto, ¿no? En este caso, en el ejemplo se refiere al príncipe, ¿no? Que el príncipe realiza diversas actividades, ¿no? Muy bien. También tenemos más figuras literarias. Tenemos la figura literaria de dicción o forma. Entre ellas tenemos al hipérbatón. ¿En qué consiste el hipérbatón? Consiste en la alteración del orden lógico de las palabras. Por ejemplo, dice, volverán las oscuras golondrinas. Y el orden correcto sería, las oscuras golondrinas volverán. Esto es un verso de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Muy bien. Y también tenemos la anáfora, que consiste en la repetición de palabras al inicio de expresiones seguidas. Veamos el ejemplo. Dice, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. En esto consiste la anáfora, ¿no? En la repetición de una palabra al inicio, ¿no? De cada verso. Muy bien, chicos, veamos en qué consiste el elipsis. El elipsis es la supresión de expresiones porque se sobreentienden o no son necesarias. Por ejemplo, dice, mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Aquí, por ejemplo, se está suprimiendo la palabra tiene. Se sobreentiende que el canto tiene un ideal, ¿no? Su canto tiene un ideal, que no es necesario mencionarlo porque en la primera parte del verso ya se mencionó la palabra, ¿no? Muy bien. También tenemos la figura literaria polisíndeton. ¿En qué consiste? Es la utilización de varias conjunciones en los versos. Veamos el ejemplo para entenderlo mejor. Dice, que ya el sonido y las amargas voces, y ya siento el bramido de Marte. Bien, entonces hay conjunciones como la palabra que, la palabra y, ¿no? Esas son conjunciones. Muy bien, también tenemos el asíndeton, que es la supresión de conjunciones. Es lo contrario del polisíndeton. Y dice el ejemplo, querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo. Aquí entonces no están usando ninguna conjunción, ¿no? Ni y ni que, entre otras. Solamente está usando comas, ¿no? Está suprimiendo entonces las conjunciones. Muy bien. Y finalmente tenemos la figura de aliteración. ¿En qué consiste? Cuando ciertas letras o palabras de la expresión representan el sonido de lo que se está hablando. Eso es la aliteración. Vamos a ver. Dice, oye el sórdico son de la resaca, infame turba de nocturnas aves. Entonces se usan aquí expresiones, se usan palabras o letras que repiten un sonido, ¿no? Muy bien, que representan el sonido, ¿no? Por ejemplo, dice que la resaca suena como aves nocturnas, ¿no? Muy bien, y nos da así una idea de los sonidos. Muy bien. Tenemos entonces dos tipos de figuras literarias, ¿no? Las figuras de dicción y las figuras de sentido. Entre las figuras de dicción tenemos las figuras de comparación, que son la metáfora, el símil, la alegoría. Figuras de exageración tenemos hipérbole, de asociación tenemos metonimia y sinécdoque, de contraste tenemos antítesis, de sustitución tenemos la sinestesia. La letra
Entre las figuras literarias de dicción tenemos las figuras de traslación como el hiperbatón, tenemos las figuras de adición y omisión de palabras, por ejemplo, el polisíndeton, asíndeton, elipsis y epíteto. Y también tenemos las figuras de repetición como la anáfora o la epífora. Continuamos, chicos, ahora hablemos de qué es la teoría literaria. La palabra literatura es un derivado del término latino literatura, que significa instrucción, saber relacionado con el arte de escribir y leer, o también gramática, alfabeto, instrucción, etc. Este fue hasta el siglo XVIII el contenido y el concepto de lo que significaba literatura. Después el concepto de literatura se unificó y adquirió la forma que nosotros percibimos actualmente, ligado a las prácticas verbales. Sin embargo, es conveniente afirmar que los hechos que incluye este concepto son hechos que cada sociedad, en determinadas circunstancias, reformula. La literatura, entendida como un concepto abierto, incluye prácticas tan disímiles como el testimonio o la crónica periodística, además de las novelas o poemas. Ejemplos: La Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, los testimonios de Rigoberta Menchú, la biografía de Gregorio Condori Mamani, las crónicas periodísticas de José Martí, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez o Trilce de César Vallejo. La literatura es un hecho cultural muy complejo, tan complejo como la misma comunicación humana. Funcionan en el interior de un concepto sociocultural. También se hace presente el proceso de la comunicación, notándose la coexistencia de autor, obra y receptor, que se relacionan entre sí dentro de un sistema comunicativo. Incluye más elementos, como puede observarse en el siguiente esquema. Ustedes en su libro, en la página 59, observan un esquema. Dice, número 1, emisor, que es el autor o creador de la obra, ¿no? La número 2 es el mensaje, que es el significado de la obra, lo que quiere transmitir el autor, ¿no? Número 3, el receptor, que es el oyente de la obra o el lector. Número 4 tenemos el contexto, que es el mundo representado en la obra. Número 5 tenemos el código, que es la lengua o el idioma que se usa para transmitir el mensaje de la obra, ¿no? Número 6, medio o canal, que puede ser la escritura o también puede ser la oralidad. Bien, chicos, seguimos. Los estudios literarios. Para describir, explicar y valorar los textos literarios y los procesos culturales que los enmarcan, es necesario conocer la teoría, crítica e historia literarias. La teoría literaria nació en la Grecia antigua como parte de los sistemas filosóficos de Platón y Aristóteles. Este último escribió un tratado denominado Poética, en el que elabora las primeras explicaciones sobre el fenómeno literario, aunque debemos recordar que en esa época no existía el término de literatura, ni el de teoría literaria. Ambos términos aparecen posteriormente. La teoría literaria estudia y trata de explicar los temas y problemas esenciales del arte literario. Por eso es la más filosófica y especulativa, pero no busca decir cómo debe ser la literatura, aunque en algunas etapas de su historia tuvo esa tentación, sino cómo es la literatura. También estudia las características de la creación artística, propone modelos explicativos de la producción, recepción y circulación de la obra. Además, acude al auxilio de disciplinas que le ayuden a entender la literatura en todas sus dimensiones: estética, filosofía, psicología, lingüística, sociología, etc. Entonces, la teoría literaria se trata de estudiar la literatura, ¿no? De ver cómo es la literatura, no cómo debe ser. Bien, tenemos también la crítica literaria. Enjuicia y valora las obras literarias,
Para realizar su labor de enjuiciamiento, el crítico analiza las obras literarias utilizando métodos apropiados según la naturaleza artística de estas. Y tenemos también la historia de la literatura. Da cuenta de la evolución, la interrelación o eventual desaparición de las literaturas en el mundo. Aunque puedan conservarse y apreciarse textos y obras de ellas, como ocurre en las antiguas literaturas griega y latina, que corresponden a sociedades y culturas ya extinguidas. La historia universal de la literatura está, pues, obligada a conocer la génesis y a las relaciones entre todas las literaturas de todas las épocas y regiones del mundo. Pero esta es más una inspiración que una realidad. Además de esta historia de alcance universal, existen historias más específicas y concretas que estudian, por ejemplo, el proceso de la literatura española, de la literatura rusa, alemana, etc., desde sus orígenes hasta la actualidad, pasando por determinadas etapas. También pueden hacerse historias que sigan la evolución de movimientos literarios específicos, por ejemplo, historia del romanticismo europeo, historia del el modernismo hispanoamericano, o la historia de un género o especie literarios como la historia de la novela, pero la historia de la novela peruana, del cuento argentino, etc. Bien, chicos, ya hablamos entonces de los géneros literarios, de la teoría literaria. Hablemos ahora. Bien, ahora vayamos al libro. Nos ubicamos en la página 60. Tenemos la sección de retroalimentación. Dice, escribe el nombre de 4 figuras de dicción. Busquemos entonces las figuras de dicción. Yo les voy a nombrar 2 y ustedes van a completarla con 2 más, ¿sí? Sería polisíndeton, asíndeton. La pregunta número 2. ¿Qué son las figuras literarias? Eso está fácil, ¿no? Las figuras literarias son recursos estilísticos que usa el autor de poemas para referirse a ciertos temas, pero utilizando un lenguaje delicado, ¿no? Número 3. ¿Cuál es la diferencia entre prosa y verso? Ya, la diferencia entre prosa y verso es que en la prosa el lenguaje es más común, ¿no? Y en el verso el lenguaje tiene la expresión, tiene una musicalidad, un ritmo, ¿no? Muy bien, la número 4 dice, escribe el nombre de 4 figuras de sentido o fondo. Ya, busca entonces figuras de sentido. Les voy a mencionar 2, por ejemplo, la metáfora y la hipérbole. Pregunta número 5 dice, ¿qué es la teoría literaria? Eso lo van a contestar ustedes en clase, ¿sí? ¿Sí, chicos? Muy bien. Debajo tenemos la sección de trabajando en clase. Tenemos que encontrar las figuras literarias en la sopa de letras. Vamos a encontrar allí 8 figuras literarias. Luego las escribimos en la parte de abajo. En la página 61 encontramos más ejercicios y unos cuadritos para completar. Y en la página 62 también tenemos más preguntas para contestar. Las contestaremos juntos en clase, ¿sí? Bien, chicos, hasta aquí llegamos entonces. Les cuento que la tarea consiste en transcribir 2 poemas de sus autores favoritos y tenemos que identificar las figuras literarias preponderantes en cada poema. Bien, chicos, si tienen alguna consulta, alguna duda, ya saben por qué medio me pueden escribir. Bien, chicos, nos vemos entonces en la videoconferencia para resolver las preguntas. Gracias por su atención. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy y que hayan aprendido un poco más. Espero que apliquen lo aprendido hoy en su vida cotidiana, en su vida diaria. Es muy importante aplicar lo que vamos aprendiendo día a día. Bien, chicos, los felicito a cada uno de ustedes también por estar estudiando, poniendo todo su esfuerzo, ya que cada uno está cumpliendo un rol hoy en día, ¿no? Ustedes como estudiantes. Muy bien, chicos,
Les agradezco también por la atención y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.